Hola, ¿qué tal mis queridos lectores? Bienvenidos a una nueva edición de Neto Books. Para esta semana hemos pensado en los representantes de la literatura del boom hispanoamericano, así que no te lo puedes perder. Antes queremos saludar a nuestros fieles seguidores como son Mireia Fernández, Cristian Rivera, Indira López, Jason y April. Y también tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, también bienvenido a nuestro canal de YouTube Neto TV en la secuencia Neto Books. Y muy bien, a continuación te vamos a presentar las obras que vamos a comentar en esta oportunidad. Nuestro premio Nobel de Literatura año 2010, Mario Vargas Llosa, considerado el arquitecto de la novela con su obra La Casa Verde. Y el otro representante de esta corriente es Gabriel García Márquez con su obra cumbre 100 años de soledad, premio Nobel 1982. Entonces ponte cómodo porque aquí inicia una edición más de Neto Books. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, mejor conocido como Mario Vargas Llosa, nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936. Un escritor peruano reconocido como uno de los mejores novelistas de Latinoamérica y del mundo. Estudió Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y empieza a colaborar profesionalmente en periódicos y revistas, siendo editor de los Cuadernos de Composición y la revista Literatura. Sus obras más características son La Ciudad y los Perros, publicada en el año 1963, con la que quedó consagrado como una de las figuras fundamentales del boom hispanoamericano de los años 60, al igual que otros miembros del mismo grupo. Su obra rompió con los cauces de la narrativa tradicional al asumir las innovaciones de la narrativa extranjera y adoptar técnicas como el monólogo interior, la pluralidad de puntos de vista o la fragmentación cronológica, puestos por lo general al servicio de un crudo realismo. Su consolidación literaria llegó con La Casa Verde en 1966, luego le seguirían Los Cachorros en 1967, Conversación en la Catedral 1969, Pantaleón y las Visitadoras, La Guerra del Fin del Mundo publicada en 1981, Lituma en los Andes publicada en 1993. Mario Vargas Llosa tiene un vasto número de novelas de altísima calidad. La segunda obra de Mario Vargas Llosa, La Casa Verde, publicada en 1966, es una verdadera exhibición de virtuosismo literario cuya prosa integra abundantes elementos experimentales, tales como la mezcla de diálogo y descripción, y la combinación de acciones y tiempos diversos. El relato, que transcurre principalmente en un burdel, presenta varias historias paralelas con un montaje sumamente complejo, una mezcla de planos temporales y cambios de punto de vista. La Casa Verde es una novela que reúne varias historias. Básicamente se distinguen tres: la de Don Anselmo, la del sargento Lituma y la del bandido Fucsia. Don Anselmo es un forastero que funda un prostíbulo en Piura, conocido como la Casa Verde. Ante ello, el cura del pueblo, el cura García, junto con otros guardianes de la moral de la ciudad, inician una lucha frontal contra el antro de perversión, al cual terminan por incendiar. Don Anselmo cae en la miseria y se dedica a tocar el arpa en las cantinas. Años después, su hija, apodada La Chunga, funda otra casa burdel, al cual bautiza con el mismo nombre del anterior. Lituma es un piurano más que frecuentaba la Casa Verde, junto con sus amigos, apodados los Inconquistables. Tiempo después se enrola en la Guardia Civil, fingiendo de sargento en el poblado selvático de Santa María de Nieva. Allí conoce a Bonifacia, o la Selvática, una chica lugareña de ascendencia guaruna, con quien se casa y regresa a Piura. Pero al reunirse de nuevo con sus amigos inconquistables, recae en las andadas y termina por ser encarcelado, mientras su esposa se prostituye en la Casa Verde. Por otro lado, Fucsia es un contrabandista de origen brasileño-japonés, quien junto con una muchacha llamada Lalita se instala en una isla del río Santiago. Tiempo después empieza a maltratar a Lalita, y esta huye junto con otro prófugo, Adrián Nieves, un desertor del ejército. Fucsia, solitario y víctima de lepra, es trasladado por su amigo Aquilino al leprosorio de San Pablo, cerca de Iquitos. La visión panorámica de esta novela, rica en invenciones, pero sobre todo en retratos profunda y dolorosamente humanos, transmite la impresión de un mundo dominado por el sexo y la ambición, y constituido por explotados y explotadores, sobre un fondo en que late una lujuriante naturaleza un tanto perturbadora. Ahora hablemos acerca de Gabriel García Márquez, que nació en Aracatá, Colombia en 1927. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana. En 1947 empieza a estudiar Derecho, carrera que abandona para dedicarse al periodismo. Sus primeros artículos se publican en El Espectador y en El Heraldo, y pasa a integrar el conocido Grupo de Barranquilla, de cuya mano conoce la obra de los autores que más adelante le influenciarían: Faulkner, Virginia Woolf, Hemingway y Kafka, entre otros. Su
Su primera obra, La hojarasca, se publica en 1955. En esa misma fecha viaja a Europa por primera vez y se queda allí 4 años viviendo en Ginebra, Roma y París. Durante su estancia en Francia, donde atraviesa dificultades económicas, escribe El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, publicadas en 1961 y 1962 respectivamente. Regresa a América en 1958 y publica Los funerales de la mamá grande. Unos años después, en 1967, publica la que pronto se convierte en su obra más conocida y a cuya escritura dedica más de un año de intenso trabajo, 100 años de soledad. El éxito es inmediato, agotándose la primera edición en apenas unos días, y para alejarse de la fama decide ir a Barcelona, donde vive de 1968 a 1974. Allí escribe El otoño del patriarca, publicada en 1975, y cuentos como Isabel viendo llover en Macondo, 1968, o Relato de un náufrago, en 1970. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura y más adelante escribe El amor en los tiempos de cólera, publicada en 1985, El general en su laberinto, en 1989, y 12 cuentos peregrinos, en 1992. Sus últimas obras publicadas son Memoria de mis putas tristes, publicada en el 2004, y Yo no vengo a decir un discurso, en el 2010. Gabriel García Márquez muere en México el 17 de abril del 2014. Muchos años después, frente al pelotón del fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así empieza 100 años de soledad, considerada una obra maestra y cumbre del realismo mágico. El libro nos cuenta la historia de los Buendía, una de las familias fundadoras de Macondo, un pueblo alejado del mundo, ubicado en el Caribe, en el que ocurren acontecimientos sorprendentes, maravillosos e incluso increíbles, pero siempre con un aire de verosimilitud. En esta obra, García Márquez narra la vida de 7 generaciones de la familia Buendía, desde José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula Iguarán, hasta Aureliano Babilonia. A partir de eventos fantásticos, supersticiones y anécdotas, el lector se va adentrando en la dinámica familiar, lo mismo que en el ambiente de Macondo, el cual, con el correr de los años, se transforma de un pequeño poblado recién fundado a un centro bananero, con tren, cine y grandes fiestas, hasta finalmente ser un pueblo decadente y solitario. De igual modo, los Buendía descubrirán su destino, ligado a Macondo, a través del amor, la locura y en general toda clase de experiencias. A la par se cuenta la guerra entre liberales y conservadores, en la que participa el coronel Aureliano Buendía. En contraste con tal conflicto, se abordarán los temas más disparatados como la repentina epidemia del olvido, que asola al pueblo, o la tarde en la que el descubrimiento del hielo y la alquimia son el centro de su mundo. 100 años de soledad nos presenta una narración cíclica. Los nombres de los personajes, los acontecimientos y el mismo pueblo evolucionan y se repiten una y otra vez. Encuentra la magia que encierran estos libros. Déjate envolver por estas fascinantes historias de la literatura universal. Mi nombre es Neto y nos vemos en la próxima edición de Neto Books.